Nada como un buen cafecito para comenzar una charla. Demasiado bueno. 9 de mayo hoy se conmemora el 75 aniversario de la gran victoria soviética sobre la Alemania nazi. Han pasado 75 años desde aquella tragedia que llenó al mundo de muertes. Una gran victoria que en aquellos momentos, 1945, final de su guerra, nadie cuestionaba. Había sido el único vencedor, la Unión Soviética, quien primero había derrotado a las fuerzas nazis en el frente de Stalingrado, en el frente soviético, y finalmente logró llegar a Berlín, captura la capital, y es el momento donde decide suicidarse Adolf Hitler. Nadie cuestionaba el gran arrojo, el número de muertes incluso que le había costado a la Unión Soviética más de 30 millones en aquel momento. Nadie cuestionaba la fuerza, la determinación, la unidad, la convicción de victoria del ejército soviético, aún, repito, cuando en armamento eran infinitamente inferiores al armamento nazi, pero en voluntad, sin duda, demostraron ser superiores. 30 millones de muertos no eran poca cosa. En cambio, en el frente occidental, Normandía, Francia, tanto Reino Unido como Estados Unidos, apenas habían muerto, me refiero al número de militares, en unos cuantos miles. Sin duda fue la población civil de todos los países europeos en esa carnicería brutal que se suscitó desde 1939-40. Fueron los pueblos quienes más sufrieron por las ambiciones del poder capitalista alemán, de las ambiciones, valga esa redundancia, del capitalismo alemán, pero también quien había alentado en sus inicios al fascismo alemán eran, sin duda, los capitales desde Estados Unidos y Reino Unido, quienes procuraban con él detener la influencia soviética que cada día cobraba fuerza en toda Europa y que los amenazaba o los asustaba. Como decía Carlos Marx, un fantasma recorre Europa. Y era esa la razón. Financiaron a ese monstruo, solo que ese monstruo se le escapó de sus manos y finalmente ese monstruo fue derrotado, porque no era solamente la Alemania nazi, eran los países del eje, la España fascista de Franco y la Italia fascista de Mussolini. Ese eje fue derrotado por la Unión Soviética. También a ese eje se había incorporado el Imperio japonés por el flanco oriental, pero fueron derrotados. Hoy, 75 años después, se pretende cambiar la historia. Se pretende decir, y vaya, eso no es nuevo, ya tiene varios años, que los vencedores, los victoriosos, fueron los occidentales, fue Estados Unidos, Reino Unido y Francia quienes habían vencido a los alemanes. Esto es insostenible. En aquellos momentos, finales de la guerra, nadie cuestionaba la victoria soviética. Hoy se pretende reescribir la historia y decir que fue Estados Unidos, Reino Unido y sus aliados franceses quienes lograron la victoria sobre la Alemania nazi. Cuando entran los soviéticos a Polonia en la contraofensiva, logran liberar los campos de concentración donde se encontraban comunistas, judíos, gitanos y descontentos o opositores al régimen fascista, de derecha incluso muchos de ellos, se encontraban allí y los venían asesinando bajo diferentes métodos. Fueron las tropas soviéticas quienes liberaron al famoso campo de Auschwitz, entre otros campos de concentración donde se exterminaban a europeos de religión judía, entiéndase bien, europeos de religión judía, ashkenazis,
pero también gitanos, opositores de derecha, vuelvo a repetir, porque se ha pretendido decir que solamente allí en esos campos se encontraban judíos, y no era así. Lo cierto es que nadie puede negar, nadie puede ocultar hoy, 75 años después, tras tantos hechos documentados incluso, que los victoriosos fueron los soldados soviéticos. Fue la Rusia de Stalin, o la Unión Soviética, mejor dicho, porque en esa gran federación se agrupaba un número de repúblicas que liderizaba Rusia, claro está, en aquel momento. Y se denominaban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Nadie puede negar esto. Se intentará seguir ocultando esta verdad para malponer hoy a Rusia, incluso para decir que Rusia fue quien incitó la gran Segunda Guerra Mundial, que Rusia fue corresponsable junto a la Alemania nazi de este hecho, algo sumamente descabellado, absurdo, inaceptable para las personas que pensamos, para las personas que sabemos, leemos, conocemos de historia y que no nos podemos dejar engañar, pero se pretende engañar a las nuevas generaciones, decir que los héroes fueron los estadounidenses. Capitán América, ¿cuántas películas, cómics no se hicieron a raíz de los hechos acaecidos en aquel entonces? Incluso muy posteriores las películas, los eventos, donde se pretendió deformar esa verdad histórica. Lo cierto, repito, es que hoy Rusia sale nuevamente adelante, ya no es la Rusia soviética o parte de la Unión Soviética, sino la Rusia que se levantó tras la caída de la Unión Soviética y los años penosos que siguieron posterior a esa caída, se levantó hoy como una gran potencia que ha superado incluso en tecnología armamentista a los Estados Unidos y a varios países occidentales, que los ha superado y los ha puesto nuevamente en su sitio, en las pretensiones de Occidente de tomar nuevamente o de extenderse a través de la OTAN hacia los países de Eurasia que están bajo la influencia positiva de Rusia hoy. Es o sigue esta Guerra Fría que creímos había terminado en 1990-91. Hoy se ha transformado en una nueva especie de Guerra Fría que va contra Rusia, que va contra China, que va contra esa nueva realidad geopolítica donde la unidad, profunda unidad, estratégica unidad de China y Rusia han desplazado a Occidente y amenazan con dejar en pena, en ridículo, a los Estados Unidos.